¿Qué tal, amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana inició bastante distinta. Iniciamos con un nuevo gabinete después de la crisis presidencial que se vivió hace un par de semanas. Y después del descanso de esta Semana Santa, el presidente Vizcarra cumplió con su promesa de tener un gabinete listo para el lunes. Ya fue juramentado, ya han asumido sus funciones. Y la idea es ver ahora qué es lo que va a ocurrir con este nuevo gabinete y qué es lo que va a pasar con este gobierno, lo que Juan Cheput ha dado en llamar la segunda parte del gobierno de Peruanos por el Cambio, aunque algunos digan lo contrario. David Rivera es analista político, se encuentra con nosotros y con él vamos a conversar precisamente sobre ese tema y qué es lo urgente, qué es lo que se viene precisamente para esta nueva etapa del gobierno actualmente. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bien, aparentemente lo que algunos discuten, lo que algunos contradicen es esta especie de primavera democrática que estamos viviendo después de una crisis bastante fuerte y más que nada por los personajes que están alrededor que han mostrado esta disposición hacia favor de Vizcarra. ¿Tú cómo lo ves? ¿Realmente estamos en una etapa así de tranquilidad? ¿Hay que desconfiar un poco de las aguas calmadas? ¿Cómo lo ves? Ya hoy día se están viendo, mejor dicho, desde el día de la juramentación del gabinete se han visto críticas a ministros puntuales, ¿no? Incluso en los días previos, no visiblemente, ha habido movimientos para evitar que ciertos ministros asuman ciertos cargos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque a veces, cuando comienzan a haber estos debates, críticas, uno asume ya se acabó la primavera democrática y en realidad hay que tener en cuenta que eso es casi parte consustancial de la política. O sea, no debe haber ningún país del mundo en el cual no hay un debate político permanentemente sobre una política, sobre un hecho que aparece inesperadamente en la coyuntura o sobre temas más de fondo. Entonces yo diría que en el corto plazo, a pesar de ciertas críticas, hay una etapa de primavera para el gobierno que está fundamentada sobre todo en la actitud del fujimorismo, ¿no? Ha habido críticas a ciertas designaciones. El APRA ha salido a criticar en estos días la designación de la ministra de Inclusión Social, pero pareciera que el fujimorismo, por alguna razón que no sabemos cuál es todavía, ha decidido no comenzar con Vizcarra como comenzó con PPK, que fue con la pata en alto y con el objetivo claro de sacarlo de la presidencia. Ahí la pregunta es cuánto va a durar esto. Si efectivamente, como especulan algunos, es parte de una alianza, o si es que el fujimorismo simplemente se ha dado cuenta que el costo político que ha pagado de lo que ha sucedido en ese primer año y medio en su confrontación tan fuerte con el gobierno, si el costo político de haber hecho eso ha sido demasiado alto y como que ahora hay que limpiarse la cara un poquito. Entonces, si el fujimorismo mantiene esa actitud de sentir que tiene que lavarse la cara, mientras además se deshacen de algunos fujimoristas del ala de Kenji, del Congreso, luego viene el Mundial, digamos que el gobierno puede ser que tenga unos 3 o 4 meses de respiro para terminar de consolidarse. Este escenario de desafuero de los congresistas kenjistas que estuvieron involucrados en esto de los videos, le significaría también a Keiko una posibilidad de tiempo para reagrupar fuerzas y tomar nuevamente una posición, digamos, confrontacional o de oposición dura frente al gobierno. Exactamente. Entonces Keiko también tiene un tiempo de 3 o 4 meses para hacer eso. Ahora, claro, acá la duda que queda es si está clarísimo que Keiko quedó muy golpeada de la elección, de haber perdido la elección el 2016. Entonces tenía como una sed de revancha frente a PPK, que era supuestamente quien había robado la elección junto con Humala. En ese escenario aparecía Kenji como un peligro para el 2021, lo cual te llevaba a 2 escenarios o a 2 conclusiones. Había que deshacerse de Kenji y lo mejor era que la elección fuese lo más pronto posible, porque si era el 2021, claro, Kenji me podía sacar del paso. PPK ya está fuera. La pregunta es, ¿Kenji, con lo que ha pasado, desaparece del mapa político o desaparece en el corto plazo, pero tiene posibilidades el 2021? Por cómo es el Perú y por lo que ha pasado con Kenji, con su papá durante tanto tiempo, yo diría que Kenji no ha muerto. O sea, está muy golpeado en el corto plazo. Puede ser que lo saquen del Congreso, que es lo más probable, pero quién sabe
si es que está muerto todavía. Fuera del Congreso también tendría, y con eso ya para terminar con el bloque fujimorista, fuera del Congreso Kenji también tendría mayor libertad en cancha para poder desarrollar algún tipo de actividad política. Claro, salir, viajar, recoger firmas, o sea, seguir con el plan que tenía. Ahora, esto lo decía vinculado al gobierno, porque en verdad depende de lo que Keiko... Si Keiko cree que tiene que esperar al 2021, puede ser que se convierta en una oposición crítica hacia el gobierno, pero no, o sea, lo que ha hecho Keiko con el gobierno de PPK, más allá de los errores de PPK, todo lo que se ha sabido luego sobre el caso Odebrecht, que ha mentido reiteradamente, y creo que solamente en el caso Odebrecht merecía ser vacado. El tema es si Keiko quiere ser una oposición constructiva de cara a llegar al 2021 o si su objetivo sigue siendo adelantar elecciones. Y esa es la gran interrogante ahora. Bien, ahora, volviendo al tema del gabinete ministerial. Se ha discutido también la conformación del mismo. Se habla de que es un gabinete técnico, no tecnócrata tal vez como el primer gabinete de lujo, entre comillas, de Kuczynski, pero que es más técnico y menos político y que buscaban algunos que haya más caras, más rostros políticos. Y uno mira para la izquierda, mira para la derecha y dice, pero ¿de dónde sacamos más gente vinculada a la política? Este gabinete es así, es mucho más técnico que político. Hay gente que ha estado vinculada a los ministerios durante muchos años también. Sí. A ver, el primer gobierno, el gabinete de PPK en realidad nunca fue técnico, ¿no? Creo que Alberto Vergara ha señalado bien que era un gobierno de gerentes más que de tecnócratas, ¿no? No había una visión de país sobre hacia dónde ir. Y más allá del crecimiento económico, tú no sentías que había como dirección clara en muchos otros temas. Entonces, parece un gobierno de técnicos, sí, pero tampoco son técnicos consolidados, ¿no? O sea, tú no tienes una cara visible como fue Carolina Trivelli en el gobierno de Humala, Lucho Carranza en el gobierno de Alan García, o como eran los gabinetes de Toledo, ¿no? Gentes con peso político, siendo tecnócratas con peso político propio. De repente nos sorprende alguno de ellos y de pronto termina siendo un político con muchas habilidades. Entonces es un gobierno tecnócrata que va a tener que lidiar con sus sectores y con las cosas explosivas que siempre van apareciendo, ¿no? Como el sector salud. A mí lo que me llama la atención es que Vizcarra y Villanueva hayan decidido tener un gabinete así. Se esperaba más presencia regional, incluso se especuló sobre eso. Sí, ¿no? pero ya más que eso, yo creería que ellos han minimizado la necesidad que tienen de tener políticos que los ayuden a ellos a manejar el gobierno hasta el 2021. Porque si algo demostró el gobierno de PPK es que tú no puedes esta idea de que un buen gerente de una empresa privada puede gerenciar un país es una cosa que tenemos que desterrar por el bien del país justamente. Entonces tú requieres políticos con capacidad de manejar la coyuntura. Y no me queda claro en el gabinete quiénes son esas personas. No me queda claro incluso que Vizcarra y que Villanueva tengan esa capacidad. Entonces hay una especie de sobrevaloración, creo yo. De repente no es la palabra correcta sobrevaloración, sino esta idea de que si me fue bien en un gobierno regional, me va a ir bien en lo nacional. Y eso no funciona así. Eso es primero, ¿no? Entonces, claro, creería que Villanueva y Vizcarra requerían un gabinete, tal vez con técnicos como ellos han buscado, pero con unas 2 o 3 figuras con mucho más peso político que los ayudaran a manejar la coyuntura. ¿Y el factor Edesi? El factor Edesi creo que es consecuencia del reclamo permanente que ha habido desde el comienzo del gobierno porque la bancada y el partido tengan alguna presencia en el gobierno. ¿Y por qué Edesi no llevara a Cheput o a Violeta? No sé, eso es un tema que falta averiguar. Y claro, ¿Los vínculos de Edesi con el fujimorismo, tal vez? No lo sé, pero la bancada siempre reclamó una mayor presencia en el gobierno. O sea, si vemos el año y medio último, lo han dicho en medios sin ningún problema, o han sido eran tan críticos como la oposición del propio gobierno, ¿no? Había un reclamo porque no los tomaban en cuenta. Entonces creo que Edesi está ahí en esa lógica. Pero volviendo al tema de la viabilidad política del gobierno, no me queda claro que Villanueva y Vizcarra, que son los únicos visibles políticos de este gobierno, vayan a estar en capacidad de gestionar políticamente el gobierno. Nuevamente, si el fujimorismo sigue como está ahora, 3 o 4 meses de oxígeno.
y deberían aprovecharlos para consolidar por lo menos su grupo de asesores, tanto Villanueva, que les ayude a gestionar políticamente el gobierno en los meses siguientes. Ahora, panorama, ¿cómo se ve frente a lo que va a ser la próxima semana esta cumbre presidencial? ¿Va a ser el éxito que se esperaba mientras estaba PPK al frente? ¿Va a haber reticencia de algunos presidentes de venir? ¿Cómo lo pueden analizar desde afuera? Eso es difícil de saber porque depende de finalmente qué hace Maduro con Evo y los demás países del ALBA. Si se aparecen en Lima 7 presidentes de pronto y deciden apreciarse en el aeropuerto y de pronto no se les deja entrar, la cumbre puede terminar centrada básicamente en que el gobierno no dejó entrar a los presidentes a la cumbre y se acabó un poco el resto del tema de la cumbre. Si Maduro no viene y viene Trump, bueno, será pues una cumbre un poco despintada, pero finalmente pasará a piola. Entiendo que el gobierno ha intentado reafirmarse en este caso en lo que decidió el gobierno de PPK, porque hay una corriente de opinión muy fuerte en los medios a favor de lo que el gobierno hizo. Es decir, que la decisión correcta era que Maduro no entrase. Y ya es, digamos, si el gobierno anterior hubiese decidido que Maduro venga, de repente ya, que venga, no estaría pasando nada ahora. Pero ya tomada la decisión, era bien difícil como tirarse para atrás. Entonces ahora lo que hay que ver es justamente cómo gestionan hacia adelante el escenario que se puede armar en caso decidan venir los presidentes del ALBA a la cumbre. Y depende mucho, claro, otro escenario posible es que a Trump se le compliquen las cosas en Estados Unidos. El tema el problema en la frontera con México y los inmigrantes que están viajando en este momento, mandaran las tropas y que de pronto no venga Trump y tampoco vengan ellos, y ahí sí creo que la cumbre sería sería una cumbre que no parecería cumbre, ¿no? Claro. Finalmente, los asuntos urgentes de este gobierno de Vizcarra. Él pronunció algunas cosas, habló de reconstrucción, habló del tema de educación, mejoras en el tema de salud. ¿Qué es lo urgente ahorita en este tema? Mira, creo que si nos ponemos a hacer la lista de cuáles son los temas urgentes técnicos, vamos a acuerdo. Pero creo que lo urgente para el gobierno es darse cuenta que más allá de ese espacio de manejo técnico, requieren construir las capacidades para la gestión política del gobierno en los siguientes meses. Y que eso es lo central. El gobierno de PPK fue un gobierno que miraba con desdén la política y miren cómo terminó. Entonces, se requiere hacer política. Vizcarra ya le ha hecho un gesto al fujimorismo con esa ley sobre la Contraloría, pero también ha mandado su observación a la ley de alimentación saludable. Entonces, creo que lo interesante que viene es ver si Vizcarra va a ser una persona que se va a comprar pleitos y ser consciente de que hay reformas por las cuales vale la pena abrir debates públicos, defender a su ministra de Salud contra la arremetida de los sectores conservadores, o si Vizcarra y Villanueva van a comenzar a asustarse y a retroceder. Si pasa lo segundo, ya sabemos cómo terminan las cosas, PPK está ahí. Entonces, si deciden por lo primero, que es hacer política, ahí sí creo que considerando los perfiles que hay en el gabinete, necesitan con urgencia tener un grupo de asesores políticos, con mirada política y con capacidad de gestionar desde el gobierno esa mirada política. Yo creo que Vizcarra y Villanueva sí pueden tener ese perfil de escuchar a otras personas. Entonces, hay que mirar hacia atrás. ¿Quiénes han estado en el gobierno de Toledo? No sé, yo siempre hablo de Juan de la Puente, por ejemplo, ¿no? Que ha estado en el gobierno, tiene mirada política. Entonces hay que ver qué tipo de asesores tienen una experiencia, un expertise en eso, para convocarlos y que los ayuden a gestionar todo lo que se viene. Deseo personal, ¿te animarías a repetir plato? ¿Alguna asesoría, consejería? ¿Con el gobierno? No, digo, a mí la experiencia me gusta, pero en este momento estoy en un proyecto periodístico, entonces ya estoy como... Ya estoy metido en eso. Bien, David. No mediten esa parte, por favor. Bien, muchas gracias, David Rivera, por conversar con nosotros, analista político. Y ustedes ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p y además otros materiales también en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter y Facebook como Otra Mirada.